enero de 2025, punto número 3, expediente pleno 2025/1, aprobación si procede del acta número 2025-0002 de la sesión de 27 de enero de 2025, punto número 4, expediente pleno 2025/2, aprobación si procede del acta número 2025-0003 de la sesión de 24 de febrero de 2025, punto número 5, expediente pleno 2025/3, aprobación si procede del acta número 2025-0004 de la sesión de 7 de marzo de 2025. Punto número 6, expediente pleno 2025/4, aprobación si procede del acta número 2025-0005 de la sesión de 31 de marzo de 2025. Y punto número 7, expediente pleno 2025/5, aprobación si procede del acta número 2025-0006 de la sesión del 28 de abril de 2025. Como digo, sometemos conjuntamente estos 7 primeros puntos del orden del día a votación. ¿Votos a favor? Muchas gracias, queda aprobado por la unanimidad del Pleno. Pasamos pues al punto número 8, expediente 6371/2024, aprobación con carácter provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida domiciliaria de basura del puerto de la Cruz. Sí, señor secretario. Buenas tardes. La propuesta de acuerdo sería, primero, aprobar con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida domiciliaria de basura, quedando redactada con el siguiente tenor literal. Segunda, proceder a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, así como uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, del acuerdo de aprobación inicial a los efectos de la apertura de un plazo de información pública de 30 días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, que serán resueltas por el Pleno de la Corporación. En caso de que no sean presentadas reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. En todo caso, el acuerdo definitivo o provisional llevado automáticamente al definitivo y el texto íntegro de la ordenanza o de sus modificaciones se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. Muchas gracias. Habida cuenta de que también ha habido una conversación previa al Pleno para acordar sobre este punto, doy la palabra al señor concejal delegado del Gobierno. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Efectivamente, con conversaciones previas en la cuenta del portavoz se preside con nuestro alcalde, daba traslado al portavoz de la oposición de dejar este asunto sobre la mesa para someter la aprobación en el pleno del mes que viene, habida cuenta de que el devengo del tributo se produce en enero y que por lo tanto todavía estamos en tiempo de poder llegar a un consenso, máximo cuando hablamos de una ordenanza fiscal extremadamente importante para el conjunto de la ciudadanía, que viene precedida, esto es cierto, por una norma de ámbito comunitario. Pues este gobierno ha tenido bien dejarlo para el mes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Municipal Socialista. Sí, por nuestra parte queremos primero expresar nuestra gratitud del gobierno, que como bien apuntaba, hay un acuerdo previo, pero hay un acuerdo previo porque la ordenanza vino por urgencia a la comisión informativa y por lo tanto una ordenanza de este calibre, este grupo, mayoritario de la oposición y único grupo, tendría apenas unos días para intentar aportar a una ordenanza, como digo, de vital importancia para esta ciudad. Nosotros tenemos a bien ese guante entendido por parte del concejal responsable, ya hemos quedado y acordado incluso para hacer una reunión específica y temática. En este grupo hay responsables del inicio del procedimiento de la situación de esta ordenanza y además les ponía como adelante en los pocos días que hemos tenido para estudiarla, que habían incrementos que podían significar a lo mejor 208.000 euros, por ejemplo en hoteles de 4 y 5 estrellas, pero sin embargo en domicilios particulares había un incremento de casi $500.000 de euros. Esto probablemente podrá ser fruto del análisis de la situación, de lo que hemos pedido y solicitado al grupo de gobierno, y vamos a trabajar para que esa compensación o ese equilibrio necesario en una ordenanza de este tipo no caiga o no recaiga siempre en la ciudadanía y los grandes productores y generadores de economía de este municipio puedan equilibrar sus cuentas, pero que no lo hagan a cargo de los bolsillos de los portugueses. Por lo tanto, a mano tendida, se vuelve a trabajar de forma conjunta para que la aplicación de esta ordenanza encuentre un equilibrio y un principio de justicia lo más responsable posible para nuestra sociedad, y a partir de ahora, que ya tenemos un borrador sobre el trabajar, pues, como digo, agradecer la invitación
Y no me quepa ninguna duda de que este grupo municipal va a trabajar para aportar todo aquello que defienda los intereses, especialmente de las personas más vulnerables de este municipio. Muchas gracias. Tiene un segundo turno de palabra el portavoz del Gobierno. Sí, muchas gracias, alcalde. Simplemente por responderle, efectivamente tendremos el debate a lo largo de los próximos días. No le quepa la menor duda que se ha seguido un exquisito rigor técnico, que también conviene poner de manifiesto, puesto que le ha llamado poderosamente la atención lo que ha podido usted observar, como esto obedece al tasazo de Pedro Sánchez, que esa imposición de la elección del Gobierno de España ha provocado un impacto negativo en todas las administraciones locales, en todos los ayuntamientos de España, y por lo tanto todos los ayuntamientos de España tienen que provocar esta subida impositiva provocada por la elección del Gobierno de Pedro Sánchez cuando traspuso una directiva europea. Por lo tanto, encantado de hablar sobre la reforma fiscal que queremos llevar a la práctica, como también de las bonificaciones fiscales que hemos contemplado, como también las reducciones de la cuota tributaria, como también la recuperación de la tasa inteligente de residuos. En definitiva, efectivamente, vamos a hablar en los próximos días y que no le quepa la menor duda que toda sugerencia será muy bien tenida en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, como saben, no es habitual en mí hacer el rol de debate, como Congreso de los Diputados y la sesión plenaria de Puerto de la Cruz. Yo voy a someterme a la obligación que tenemos por un lado de aprobar una nueva ordenanza con el tiempo suficiente y el rigor de que este grupo de la oposición pueda aportar y pueda fiscalizar a una decisión que en este caso solo del gobierno, porque lo ha decidido así en esta aprobación inicial, que hoy dejamos sobre la mesa y agradecemos para poder trabajar de forma conjunta y que en el próximo pleno os venga con la mejor de las intenciones, que en nuestro caso va a ser que decir que sí a una aplicación normativa de obligación, pero también decir que sí a que ese equilibrio sea lo más justo posible para la ciudadanía del Puerto de la Cruz. Muchas gracias. Para cerrar, tiene la palabra el concejal delegado. Muchas gracias. Yo sé que estamos en el salón de pleno de Puerto de la Cruz. Evidentemente no quiero replicar que estamos en el Congreso de los Diputados, pero conviene que todo el mundo sepa cuáles son los antecedentes que se ha seguido para poder elaborar esta reforma fiscal. Punto 1. Punto 2. También conviene poner de manifiesto que no es intención de este gobierno reformar esta ordenanza fiscal. De hecho, la que reformamos, que fue la del IBI, fue para bajar los impuestos, no como ustedes que lo subían. Pero esta nos vemos precisamente obligados a efectuarla por la decisión política que tuvo el gobierno de Pedro Sánchez, que afecta al conjunto de las administraciones locales de este país por la introducción de un impuesto a los residuos que tienen que soportarlo las administraciones locales para cubrir el 100% de la cuota de la tasa. Por eso es lo que nos motiva a nosotros y a los miles de ayuntamientos de España a tener que reformar fiscalmente esta ordenanza, y es por ello que, con mucho gusto, le compartiremos las tesis y estaremos encantados de recibir las aportaciones que ustedes, como grupo de la oposición, legítimamente quieran manifestar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sometemos a votación, como hemos dicho, dejar sobre la mesa este punto de orden del día. ¿Votos a favor? Gracias. El aprobado dejarlo sobre la mesa por la unanimidad de la Corporación Municipal. Pasamos al punto número 9, expediente 1293/2025, aprobación definitiva del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Aguas y el Reglamento del Servicio de Saneamiento. Señor secretario. La propuesta de acuerdo sería, primero, desestimar la única alegación registrada frente al artículo 14 del Reglamento del Servicio de Saneamiento de acuerdo con los razonamientos de la propuesta. Segundo, suprimir las normas técnicas para la instalación de agua potable incluidas como manejo a la aprobación inicial por las razones contenidas en la propuesta. Tercero, aprobar en ejercicio de la potestad reglamentaria que sobre los servicios públicos locales tiene reconocido el municipio de conformidad con la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 30 del Reglamento del Servicio de las Corporaciones Locales. De manera definitiva, el Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua y el Reglamento del Servicio de Saneamiento, cuyo texto se adjunta a continuación. Cuarto, hacer saber que contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente ante la recepción de su notificación recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo, a tenor de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1988 del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, y todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimar oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos. Quinto, publicar íntegramente el texto del acuerdo y de los reglamentos en el boletín oficial de la provincia de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local para su entrada en vigor. Sexto, facultar al presidente para la adopción de tantos actos y acuerdos sean necesarios para llevar a público y debido efecto lo acordado. Y séptimo, dar traslado del acuerdo a los servicios municipales afectados. Muchas gracias por parte del Grupo Municipal Socialista.
Sí, en el punto 9 y en el punto 10 hemos acordado o informado ya al grupo de gobierno que vamos a votar a favor de una aprobación definitiva que en principio nos permitió en este nuevo reglamento del servicio de abastecimiento generar debate y reflexión entre las propias comisiones informativas y también el asesoramiento externo que el ayuntamiento tiene al respecto. Un expediente que, como bien se apunta, se inicia bajo el mandato del Partido Socialista, que recobra la importancia de aprobar definitivamente esa aprobación o esa ordenanza fiscal que tiene que ver con lo que luego se va a someter a aprobación inicial, que es el contrato de concesión del servicio público de abastecimiento. Por ser rápidos y claros, nosotros siempre nos vamos a encontrar en el camino de la concordia, del diálogo, cuando las cosas son positivas para la ciudad, y sobre todo porque está al frente y hablando un grupo municipal socialista que no ha cambiado nunca de criterio. Nosotros no hemos hablado nunca de remunicipalizar el servicio de abastecimiento de agua, ni cosas que quedan muy bien ante el populismo o la demagogia, sino que mantenemos un criterio que la especialización de este servicio para la ciudad tiene que estar en manos de una empresa especializada. Por lo tanto, en ese camino nos vamos a encontrar siempre. La aprobación definitiva del reglamento tiene como única alegación particular que se ha presentado. También ha tenido bien el gobierno atender no solamente esa alegación, sino compartirla con el grupo municipal, estudiar esa alegación, recogerla incluso y darle conformidad o seguridad que en el pliego de prescripciones técnicas del contrato y de la aprobación de esa concesión de servicio público se va a incluir esa necesidad, y algo que para nosotros es fundamental en esta aprobación definitiva y en la aprobación inicial, y es que se recojan, y trabajaremos también conjuntamente con el gobierno para que se recoja la posibilidad de que a través de las ayudas del propio ayuntamiento con la nueva empresa se pueda otorgar una serie de ayudas que facilite a toda la ciudadanía que tenga el interés, que no solamente la obligación, de conectarse a la red de saneamiento. Eso para nosotros es fundamental, venimos trabajando desde hace mucho tiempo y vamos a seguir apoyando al gobierno en esta senda, que probablemente, como digo, compartiremos muchas más cosas a lo largo de estos meses, que son meses fundamentales para esta hoy es una aprobación definitiva del reglamento y que en breve será también la definición del nuevo contrato. Muchas gracias por parte del portavoz de gobierno. De manera muy breve, alcalde, muchas gracias. Me da a permitir el chascarrillo, efectivamente. Hombre, esto no se inició en el Partido Socialista. Se inició allá por el año 2019, cuando se creó un grupo de trabajo para precisamente abordar la reversión del contrato, luego se encargó una auditoría y allá por el año 2022 se paralizó. Esa es la cronología que consta en el expediente, y es este nuevo grupo de gobierno quien efectivamente nos toma con muchas ansias y agradeciendo la mano tendida de la oposición un expediente de suma importancia para Puerto de la Cruz en un contexto en el que hasta hace unos pocos días teníamos una playa cerrada por contaminación, y precisamente este programa de inversiones que contempla el futuro contrato del ciclo integral del agua viene a dar respuesta a los grandes problemas del Puerto de la Cruz. Efectivamente, esto es un trabajo que hemos realizado en este tiempo de gobierno. Insisto, le agradecemos la mano tendida al grupo de la oposición para un expediente de suma importancia para la ciudad, y como usted también ha expuesto, la alegación que se presentó en el periodo de exposición pública, me remito a lo señalado en el informe correspondiente, que bien se viene a dar cuenta de su inclusión de las prestaciones del futuro pliego de prescripciones técnicas, por lo ya respondido en el informe. Por tanto, muchas gracias por su mano tendida, y que no le quepa la menor duda que en asuntos como este y cualquiera que usted quiera, siempre nos va a traer. Muchas gracias. Tiene un segundo turno de palabra el portavoz de la oposición. Sí, bueno, hablar de parálisis en un expediente de este calibre sabes que no corresponde, entre otras cosas porque habrás leído las actas de la mesa cuando hace referencia al año 2019, que fue simplemente la convocatoria de la mesa sin tomar acuerdo. Sin embargo, a lo largo de muchísimos años se tomaron acuerdos tan importantes como ha sido el poder liquidar uno de los servicios por un contrato de 30 años. Pero como aquí no estamos para saber quién hizo más a lo largo de los años, después de unos meses de gobierno, que han podido concluir esta aprobación definitiva del reglamento, y como digo, sin demagogia y sin populismo, todo lo que sea positivo y darle continuidad a un trabajo adversario, en lo que probablemente estaremos más de acuerdo en el fondo o en la finalidad del contrato que en ciertas alusiones a hacer interpretaciones sobre que el cierre de una playa tenía que ver por no tener contrato con la cual. Recuerden que, para aclarar, que no, que hay un principio de continuidad firmado por esta administración y que eso nos permitió hacer inversiones con la propia empresa que está prestando los servicios, que no es un servicio que tenemos en precario, porque la misma o el mismo asesoramiento externo que nos está permitiendo llegar hasta el día de hoy fue el mismo que nos permitió llegar a un acuerdo que se llama principio
de continuidad y por lo tanto los sistemas de telemetría de la EVARE y muchas de las otras obras o actuaciones que se hicieron de ámbito de competencia municipal durante este proceso se hicieron gracias a ese principio de continuidad. Entonces, para encontrarnos más que desencontrarnos, nosotros vamos a aprobar esta aprobación, como digo, definitiva del reglamento de abastecimiento y luego, ya le adelanto, también vamos a aprobar esa aprobación inicial del contrato de concesión, donde a lo largo de los años y como bien saben, con un decreto de emergencia hídrica, etcétera, se está dando continuidad y han aparecido nuevas inversiones que nosotros también consideramos esenciales. Muchas gracias. Tiene un segundo turno de palabra el señor portavoz. Muchas gracias, alcalde. Mire, yo sinceramente no he abierto el melón de quién hizo más o quién hizo menos. Ha sido usted el que dijo que estos trabajos se iniciaron bajo las siglas del Partido Socialista. Yo, insisto, yo no iba a abrir este melón, porque creo que las evidencias están ahí. Si uno acude a la plataforma de contratos del sector público, verá como allá por los años 2019, con la anterior corporación, se licitó y se adjudicó el contrato correspondiente para trabajar en la reversión del contrato del ciclo integral del agua, cuando todavía el contrato estaba en vigor. Luego el contrato se quedó en precario y efectivamente ustedes adoptaron un acuerdo del principio de continuidad. Pero, oiga, ese acuerdo del principio de continuidad, de lo que muchos concejales estamos en aquella sesión plenaria, tenía un anexo. Y ese anexo tenía un cronograma. Y se decía en ese cronograma lo que se tenía que realizar. Efectivamente, pasaron cosas, pero la vida siguió y por lo tanto se podía haber continuado ese trabajo por el gobierno. Yo no voy a entrar, sinceramente, pero es que usted me ha provocado. Mire, el hecho de no tener un contrato en vigor con un programa de inversiones en funcionamiento ha provocado que la red pública de saneamiento y de abastecimiento pues, no esté en sus mejores condiciones. Si no, no habría que hacer una inversión de cerca de 10 millones de euros en Monta Brava, por ejemplo, o de otras tantas en las estaciones de bombeo para sacarlas de zonas de dominio público marítimo terrestre. En definitiva, si las cosas estuvieran tan bien, no habría que contemplar un programa de inversión de cerca de 30 millones de euros. Eso se contempla porque efectivamente hay que mejorar el puerto de la Cruz. Y contamos con ustedes. Y yo les agradezco sinceramente la mano tendida. Desde luego, tenemos dos visiones completamente distintas. Nosotros consideramos que si durante años no se ha invertido en la red pública de saneamiento y de abastecimiento, pues las cosas van peor, les pueden provocar pues, los problemas que quizás hemos conocido. Pero, en definitiva, ¿en qué momento procesal nos encontramos ahora? Nos encontramos en un momento trascendental. Las puertas de poder licitar la futura concesión del ciclo integral del agua que va a suponer un revulsivo en la ciudad del Puerto de la Cruz en cuanto a las obras se tienen que transformar. Y yo creo que es una buena señal que en este sentido todos los grupos políticos, porque un contrato de abastecimiento en definitiva a 40 años, es un buen síntoma de que todos los grupos políticos de la mano en este sentido, porque al final supone transformar Puerto de la Cruz. Pero me va a permitir que cite la cronología y los antecedentes porque es bueno siempre acudir a la fuente del derecho, en este caso. Muy bien, muchas gracias. Pues habiendo quedado claro terminamos el debate y agradeciendo la intervención y el posicionamiento del Grupo Municipal Socialista, sometemos a votación este punto de orden del día. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Queda aprobado por la unanimidad de la Corporación Municipal. Pasamos al punto número 10, expediente 10.341/2021, aprobación inicial del contrato de concesión del servicio público de abastecimiento y saneamiento en el municipio de Puerto de la Cruz. Señor secretario. La propuesta de acuerdo sería primero aprobar inicialmente de conformidad con la Ley 9/2017 de contratos del sector público, artículos 285 y 248 con relación al 183 del Reglamento General del País de Contratos de las Administraciones Públicas, los siguientes documentos como actuación preparatoria del contrato de concesión de servicio público de abastecimiento y saneamiento del municipio de Puerto de la Cruz y someterlo a información pública por el plazo de un mes, publicando anuncio en el perfil del contratante principal alojado en la plataforma de contratación del sector público y en el boletín oficial de la provincia para que puedan formularse cuantas observaciones se consideren oportunas sobre la ubicación y características de las obras, así como cualquier otra circunstancia referente a su declaración de utilidad pública y dará traslado de este para el informe a los órganos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales afectadas. Segundo, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial pública no tributaria por la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración del municipio de Puerto de la Cruz,
y someterlo a información pública por el plazo de un mes, publicando anuncio en el perfil del contratante municipal alojado en la plataforma de contratación del sector público y en el boletín oficial de la provincia para que puedan formularse cuantas observaciones o alegaciones se consideren. Tercero, solicitar del Cabildo de Tenerife una ampliación del plazo de ejecución y reajuste de las anualidades de la subvención concedida por resolución de la Consejería Insular del Área del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencia de fecha 13 de diciembre de 2024, con cargo al FEDECAN, para financiar infraestructura hidráulica en el municipio hasta el 31 de diciembre de 2027. Cuarto, dar traslado del acuerdo que se adopte a los departamentos afectados del Cabildo de Tenerife. Y quinto, facultar al señor alcalde, presidente, para la adopción de cuantos actos y disposiciones sean necesarias para dar efectividad a lo acordado. Muchas gracias. A pesar de que ya dejó claro el posicionamiento, no sé si quiere intervenir igualmente. Sí, no, de forma muy breve para el posicionamiento del grupo. Ya lo anunciaba anteriormente, aparte nos hemos comprometido de nuevo no solamente a trabajar, y hay un dictamen, un acta de la comisión informativa, donde fuimos asistidos con un asesoramiento externo que tiene este ayuntamiento y lo dicho, nosotros vamos a seguir trabajando para que este contrato de concesión de servicio público, al igual que sabe el concejal responsable, estamos igual de preocupados con la liquidación del contrato, ¿no? Se hicieron por varios procedimientos y que ahora creemos que también hay que seguir avanzando en ese aspecto y que probablemente a veces por la sobredimensión de las propias áreas pues no se va al ritmo que uno quiere, pero que en este caso la liquidación es igual de importante para que esta aprobación inicial que hoy vamos a apoyar, y como ven, sin populismo, sin demagogia y sin nada, con un razonamiento lógico. Esto es bueno para la ciudad, trabajamos para ello desde el principio y cuando entramos a gobernar en el año 2019 y vamos a seguir trabajando porque estar en gobierno o oposición no puede cambiar los pareceres ni la inquietud de este grupo municipal al frente de esta concesión importante para la ciudad. Muchas gracias por parte del portavoz de gobierno. Muchas gracias. De manera muy breve, traemos hoy de nuevo la aprobación inicial de este expediente, dado que se han introducido modificaciones de carácter técnico. En este caso, obedece exclusivamente a que una vez aprobado definitivamente el expediente lo remitimos a la Oficina Nacional de Evaluación, un órgano adscrito del Ministerio de Hacienda, cuando hay que remitir esta clase de expedientes de concesiones, cuando hay aportaciones públicas, lo remitimos y nos requirieron introducir un estudio de viabilidad económica en el expediente acorde a una orden ministerial. Por tanto, como se introducían modificaciones de carácter técnico y como también obedecía en el expediente una subvención, en este caso del FEDECAN, en la que estamos solicitando al organismo competente la reprogramación de las anualidades y la ampliación del plazo de ejecución de la obra concerniente, como se sucede en estos aspectos y en aras a promulgar la mayor seguridad jurídica del expediente y evitar cualquier posible recurso especial en materia de contratación que desvirtúe la formalización de dicho contrato, creemos oportuno traer de nuevo la aprobación inicial en aras de la seguridad jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias. Si lo desea puede hacer uso o no. Pues no habiendo más turnos de palabra, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Queda aprobado por la unanimidad de la Corporación Municipal. Pasamos al punto número 11 del orden del día, expediente 7290/2025, aprobación de la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo. Señor secretario. La propuesta de acuerdo sería, primero, aprobar la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento, con las modificaciones derivadas de la negociación colectiva y de los informes adjuntos al expediente, conforme al siguiente detalle. El puesto de trabajo que consta en la RPT en el programa 924 de Técnico de Administración General pasará a codificarse en el programa 420.1. Segundo, comunicar al área de personal y publicar en el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a los aspectos oportunos. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, bueno, en este caso, una aprobación de modificación puntual de una RPT, que además ha sido pues, fruto de negociación, no tenemos que objetar nada. Además, esto pasa como cuando a un grupo en la oposición el gobierno le presenta cómo organizar y estructurar las áreas o las competencias en las mismas, no tiene mayor discurso. Pero en este caso, nosotros vamos a abstenernos, no imposibilitando ni votando en contra de una organización que decide el gobierno, que además lo conforman 3 partidos políticos, pero sí manifestar la oportunidad, en este caso cuando se modifica una RPT que reduce en un área a un TAC, como técnico de administración general, en un área como servicios, que a diferencia de la RPT que tenía anteriormente, solo hay 2 competencias que ahora ya no tiene, con respecto a lo que era la estructura del otro área, y entendiendo que del propio área hay una referencia para eliminar a un técnico de administración general y ganar, por ejemplo, un ingeniero.
Pero no sé si de alguna manera el gobierno estudió la posibilidad de que quitarle un técnico de administración general al área de servicios, que también incluye industria, comercio y todo lo que sabemos para esta ciudad, la oportunidad de haber aprobado, en este caso, otra plaza de ingeniero distinta o haber modificado una plaza de ingeniero. No sé si esto ha sido fruto de oportunidad, de esperar a aprobar en el 2026 esas plazas y dotarlas económicamente, pero bueno, desde nuestra postura, a pesar de la abstención, queremos manifestar nuestra preocupación en que un área como servicio siga perdiendo personal, porque nos parece que un técnico de administración general, cuando hoy hemos visto una ordenanza fiscal para la prestación de un servicio como la recogida, probablemente ese técnico que hoy se modifica para ir al área de recursos humanos, y podemos aplaudir ese esfuerzo que desde el área de recursos humanos se necesita para también seguir solventando soluciones, pero no a generar un déficit en un área como es el área de servicios, que hemos visto hoy incluso tramitación de facturaciones que vienen muchos meses después. Por lo tanto, yo entiendo que esto es una distribución del gobierno, que es decisión de ustedes, nosotros vamos a tenerlo, pero sí quería manifestar nuestra preocupación sobre la pérdida de recursos humanos de un área tan esencial para la ciudad como es el área de servicios e industria de este municipio. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del gobierno. Muchas gracias, alcalde. También de manera breve, porque tenemos demasiados puntos en orden del día. Miren, el área 600 está compuesta por el área de Hacienda, contratación pública, patrimonio, gestión del personal, complejo turístico Costa Martianes, playas, aparcamientos públicos, cementerio y patronato del Museo Arqueológico. Como forma el compañero Felipe Rodríguez y el que les habla. Evidentemente es un área bastante grande y por lo tanto tenemos carencia de personal en lo que se refiere a la materia de recursos humanos. Pero es que es más, como puede usted observar en el expediente, el área de servicio lo que necesita, y es en lo que ya estamos trabajando, es un ingeniero. Y precisamente eso, que también usted puede observarlo, es en lo que estamos trabajando y ya hemos mantenido conversaciones, en este caso con la Consejería de Función Pública del Gobierno de Canarias, para acceder a una lista de reserva y poder traer en ese sentido un ingeniero, porque es lo que demanda el área 300, en este caso, tal como obra en el informe suscrito por la jefa de servicio. Por lo tanto, siguiendo las recomendaciones que obran en el expediente firmado por la jefa de servicio del área 300, lo que hemos hecho es precisamente cumplir esa recomendación y por lo tanto traer un ingeniero. Previsiblemente se podrá traer en el mes de julio. Estamos intensificando los contactos para poder acceder a esa lista de reserva tan pronto sea posible y dotar al área de recursos humanos, habida cuenta de que es interés de esta casa poder culminar procesos selectivos y poder seguir trayendo más personal, pues de más medios humanos para precisamente poder abordar esta clase de cuestiones. Y de ahí ese cambio que ha sido consensuado y que también ha sido objeto de negociación con la representación sindical. Muchas gracias. Si lo desea, tiene un segundo turno de palabras. Solamente por una parte, las propias manifestaciones del concejal, entendemos entonces que la plaza está dotada y que hay otra plaza de ingeniero en el área 300. Se va a traer el ingeniero por acumulación de tareas, pero como también este gobierno es un gobierno responsable y aprobamos los presupuestos en tiempo y forma, no le quepa la menor duda que cuando toque el trabajo de la RPT y de la plantilla para finales de este año, abordaremos los cambios necesarios en materia de organización de personal. Muy bien, muchas gracias por el debate. En este caso ya sometemos... Perdón. No, si me permite, presidente. Sí. No voy a hacer el debate de una modificación puntual, pero sí le pido que entonces en la comisión correspondiente podamos hablar con holgura sobre el asunto, porque el asunto de tarea, como sabemos, además, en el ámbito de la ingeniería, este ayuntamiento firmó un convenio con el Cabildo de Tenerife. No sé cómo será el informe de recursos humanos, pero sí hace aproximadamente 10 meses nosotros instamos a que muchos de los expedientes del área de industria fueran tramitados por el propio Cabildo de Tenerife y ahora decimos que necesitamos por acumulación de tareas un ingeniero en el mismo área. A nosotros nos parece una contradicción. Por lo tanto, lo podemos aplaudir porque fue como empecé precisamente esta manifestación para que todo lo que son los decretos de autorizaciones de eventos y espectáculos no retenga, en este caso, a un ingeniero que tiene que salvaguardar las inversiones privadas y garantizar en el área de industria la apertura de establecimientos en el puerto, pero a nosotros nos parecería una contradicción con respecto a lo que ha hecho el área. Entonces, no sé si ya hay informe y si no simplemente, y gracias por el tercer turno que no me correspondía, que en el área de recursos humanos se nos dé cuenta de la situación que se pueda dar al respecto.
Muchas gracias, por si el portavoz quiere aclararlo. No se preocupe que se hará todo conforme a la legalidad vigente y, por supuesto, le trasladaré lo que corresponda en la próxima comisión informativa si es que el expediente está definitivamente culminado. Pues muy bien, muchas gracias a ambos. Ahora sí sometemos este punto de orden del día a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muchas gracias, queda aprobado por la mayoría de votos del grupo de gobierno. Pasamos al punto número 12, expediente 7111/2025, modificación presupuestaria número 29/2025. Señor secretario. La propuesta de acuerdo sería aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 29/2025 del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario por importe de 27.051,91 euros, que se financia con un cargo remanente de tesorería para gastos generales, de acuerdo al detalle que se relaciona a continuación. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno en los términos a que se refiere el punto primero anterior. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolver. Muchas gracias. Tiene turno de palabra el señor portavoz de la oposición. Escuchamos al gobierno. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del gobierno. Pues muchas gracias. En este caso utilizamos una modalidad contemplada en nuestro ordenamiento jurídico para efectuar una modificación presupuestaria, efectivamente con cargo remanente de tesorería, puesto que las reglas de este supuesto nos lo permiten y, por lo tanto, de manera extraordinaria y con la finalidad de financiar el proyecto de vallado del Polvorín y San Felipe, sometemos a aprobación esta modificación que creemos que es de interés para el conjunto de la ciudadanía, habida cuenta de la inauguración pronto de un espacio sumamente interesante y rico para el patrimonio cultural de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el señor portavoz de la oposición. Sí, a nosotros en las modificaciones de crédito, son modificaciones presupuestarias, nos gustaría tener información de los concejales delegados responsables. En este caso, una solicitud que hace el área de urbanismo, requiriendo una solicitud del informe técnico que hemos estudiado y leído, pero que he compartido a mis compañeros y compañeras de la comisión informativa, que lo que hace se celebró hace un mes, porque se celebró hace apenas una semana y no tenían conocimiento ni que se iba a hacer esta solicitud, ni que había necesidad de hacer una modificación del crédito para solventar una dificultad o una solicitud que ha hecho la propia dirección de obra cuando ha culminado la obra del Polvorín. Por lo tanto, de nuevo, una vez más, dos formas distintas de actuar. El posicionamiento de un grupo de la oposición que tiene información y el posicionamiento de un grupo de la oposición a la que el grupo de gobierno, en este caso el área de Ciudad Sostenible, parece que prefiere no contar las cosas ni siquiera en la comisión informativa. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Ciudad Sostenible. Bueno, sin entrar, buenos días a todos y a todas, sin entrar en la falta o no de información o lo que es peor, la manipulación de la información, esta modificación de crédito no sabía si iba a llegar o no al Pleno. Toda la información que requieran pues se lo ofrezco. En cualquier caso, es simplemente algo que a este proyecto inicialmente le faltaba. Un proyecto que viene de muchos años, por lo menos 10. Un proyecto que ha estado en el área de cultura ahí sin saber qué hacer con él, donde había incluso faltas de acuerdo entre técnicos que tampoco llegaban a ningún objetivo. En este caso se ha querido finalizar ya con esta falta de acuerdo y imprimirle todo el empeño que necesitaba y para poder ejecutarlo. Así se ha hecho, pero este proyecto venía en su momento con el tema del vallado. Una vez acabado el proyecto, hemos valorado importante, y viendo lo que ha pasado en otros parques y en otros espacios públicos, pues poder vallarlo, hacer un vallado no cualquier vallado, sino un vallado en este caso pues acorde con el entorno, y simplemente pues ese dinero no estaba presupuestado de inicio y es lo que tenemos que hacer. Pero nada más lejos de falta de información y falta de transparencia, que le doy toda la que necesito. Muy bien, muchas gracias. Pues quedando claros los términos de este punto, sometemos el mismo a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado por la mayoría del grupo que representa al gobierno. Muchas gracias. Pasamos al punto número 13, expediente
7.447/2025, modificación presupuestaria número 30/2025. Señor secretario. La propuesta de acuerdo sería primero aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 30/2025 del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario por importe de 15.000 euros que se financien con cargo remanente de tesorería para gastos generales. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el boletín oficial de la provincia por plazo de 15 días, durante los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno en los términos a que se refiere el punto primero anterior. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlo. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el señor portavoz de la oposición. Sí, cuando decía que habían dos formas de proceder, pues este es el ejemplo. La forma de proceder no compartiendo información y la forma de proceder compartiendo información. La inquietud de este grupo y los debates políticos, incluso las manifestaciones públicas contradictorias del grupo de gobierno con respecto al grupo que antes gobernaba, en torno a la figura de lo que hoy vamos a aprobar, que es la modificación de crédito para solventar la recreación, en este caso, de la obra espectáculo, que es el título de la obra. Y digo dos formas de proceder porque precisamente en la comisión informativa se dio cuenta del informe. De hecho, leyendo el informe no pudimos estar en la comisión informativa y compartir más información, pero lo que hemos venido debatiendo en estos meses, incluso es bueno escuchar en la modificación de crédito que no solamente había un informe que yo hacía referencia a un personal de un plan de empleo que le habíamos solicitado para guardar la obra en la estación de guaguas hasta proceder a una contratación, como se va a proceder ahora después de esta modificación de crédito, sino que además había un informe del año 2018 que decía exactamente lo mismo a pesar de una reparación por desconocimiento de los propios técnicos municipales del año 2020. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la modificación de crédito, vamos a apoyar a la concejala en esa oportunidad de recuperar por la familia el legado del artista y lo que digo, diferentes formas de proceder con compartir información a pesar de que evidentemente en el ámbito político nos hayamos encontrado en una situación anterior. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del gobierno. Pues muchas gracias, señor alcalde, también con un ánimo constructivo, efectivamente. También hacemos en este caso uso de un instrumento legal mediante una modificación presupuestaria con cargo remanente de tesorería por algo que es también de interés para esa ciudad, como es recuperar el patrimonio cultural en la figura del espectáculo, que efectivamente llevaba mucho tiempo abandonada y que es intención de este grupo de gobierno recuperar algo que es seña también de identidad de nuestra ciudad en un lugar emblemático como es la Junta de Riesgo. Por tanto, creo que es una buena oportunidad que después de mucho tiempo, de muchos años, sin que los portuenses, así como las personas que nos visitan, puedan disfrutar de este magnífico legado cultural del artista en cuestión, podamos, a través de este instrumento legal, disponer de 15.000 euros de remanente de tesorería para que efectivamente en las próximas semanas se pueda contratar para recuperar la fabricación de una réplica de la cultura original del espectáculo. Creo que es una buena señal, indistintamente de los posicionamientos políticos y de quién hizo y quién no hizo. Pero sí creo que hoy es un buen día para Puerto La Cruz, puesto que damos el paso fundamental, el paso previo para poder contratar a la recuperación de esta cultura importantísima para la ciudad. Muchas gracias. Tiene un segundo turno de palabra, si así va a ser. Sí, bueno, ya decía al principio que nunca nos vamos a entender, pero nosotros guardar un elemento de ese ámbito en la estación de guagua, que es depósito de todo lo que ocurre en esta ciudad, desde un parque infantil, un parque de perros, pues la única oportunidad que tenían, por eso no vamos a compartir nunca la palabra abandonada, custodiada por los propios técnicos municipales, que son los que tenemos, los peones del área de obras y servicios, que son quienes la custodiaron y la guardaron, pero lejos de estar en acuerdo o en desacuerdo con ciertos términos o adjetivos como el de procedimiento, lo importante, como digo, es que hemos venido trabajando en la posibilidad de que realmente esto no podía volver a ser restaurado por técnicos municipales, que es lo que ha venido sucediendo a lo largo de la última decena y que se vaya a poner en manos de profesionales. Nosotros aplaudimos que de nuevo el remanente de tesorería sirva para esta modificación de crédito, porque probablemente aunque el área o el plan municipal de cultura tuviera crédito, esto es obligatorio porque va a ser una inversión, el contrato es totalmente distinto y que por lo tanto nosotros vamos a apoyar. Muchas gracias. Pues quedando... Sí.
Bueno, quedando pues fijadas las posiciones, muchas gracias también al Grupo Municipal Socialista por ese posicionamiento. Sometemos a votación, votos a favor. Muchas gracias, queda aprobado por la unanimidad de la Corporación Municipal. Pasamos al punto número 14, expediente 4944/2025, reconocimiento extrajudicial de crédito número 49/2025. Señor secretario. La propuesta de acuerdo sería, primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos número 49/2025 por importe de 30.990,18 euros, conforme al detalle que se desarrolla a continuación. Segundo, dar cuenta de la intervención municipal a los objetos oportunos. Y tercero, notificar el presente acuerdo al interesado. Sí, muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz de la oposición. Sí, quizás a lo mejor en esta primera palabra podrá ser un poco más largo, luego vamos a intentar, por las personas que nos acompañan, por los que nos puedan después ver después de tiempo esta sesión plenaria, pero probablemente para intentar ser lo más productivo posible. No vamos a tomar la palabra ni vamos a ahondar en las posturas del Grupo Municipal sobre distintos retos, vamos a insistir simplemente en una oportunidad. Como bien vimos antes las modificaciones de crédito, con los reconocimientos extrajudiciales de crédito, pasa exactamente igual. Hay compañeros y compañeras de la corporación, concejales delegados, que aún ni siquiera concluyendo el expediente administrativo comparten con la oposición, con nuestro grupo en la comisión informativa, que se va a proceder o que se está regenerando un REC para que venga al pleno, y hay otros que absolutamente no dan información de los REC que vienen, no conocemos ni siquiera las obras que luego vemos en procedimientos de facturación, etc. Por lo tanto, no vamos, a alargar el debate, vamos a tener posiciones políticas en algunos de los REC, porque vengan de nuestra gestión, en otros quizás porque son posicionamientos políticos que desconocemos o que no se informan en las comisiones informativas, para que, como ven, este grupo constructivo pueda apoyar cuestiones como hemos podido ver a lo largo de la sesión plenaria, y intentaré tomar la palabra para los posicionamientos políticos en aquellos que lo requieran, como viene siendo habitual, votamos en contra de aquellos reconocimientos extrajudiciales que no sean de nuestra gestión y que hayan sido de nuestra competencia en el mandato anterior, o en este mandato cuando gobernábamos, y votaremos a favor en aquello de que todavía tengamos responsabilidad, y en algunos asuntos que consideramos esenciales, porque incluso los concejales responsables al compartir información, pues nos vamos a abstener. Ese será un poco el posicionamiento de muchos de los REC, sabiendo, como ha dicho la presidencia de este pleno, que haremos un receso para incluir casi 17 puntos en el orden del día después de urgencia. Gracias. Tiene la palabra el concejal de Ciudad Sostenible. Sí, bueno, vamos a ver, la oposición en este caso tiene todas las garantías de fiscalizar los expedientes, ya que hayamos dado la información con mayor o menor premura, la información está toda en un expediente por escrito, hay 3 empresas a las que se invitan, hay todos informes técnicos, arquitecto, aparejador, jefe de servicios jurídicos, o sea, es un expediente impoluto y que, por tanto, pueden fiscalizar la oposición de manera, vamos, con un documento que explica, que le da todos los pasos explicados, que puede haber algún requerimiento, algún requerimiento de intervención o lo que fuera, pero bueno, en cualquier caso es un expediente que tiene sus 3 ofertas, tiene un proceso administrativo, como digo, tiene informes jurídicos, informes técnicos, y por tanto tienen la oportunidad de fiscalizar. Pero ¿qué pasaba antes? ¿Cómo se podía fiscalizar antes? Ni oposición, ni socios de gobierno, expedientes o contratos que no eran contratos, sino eran facturas que llegaban sin ninguna información previa, con un dedazo. ¿Cómo yo fiscalizaba los 200, yo socio de gobierno o la oposición, los 212.000 euros en facturas de luces de Navidad? ¿Cómo fiscalizaba eso? Si no tiene ni un documento. Se llamaba a la empresa y se ponía la luz. Eso sí, ¿quién me puede hablar a mí de transparencia? No son aptos para hablarme a mí de transparencia. A una parte de un gobierno que hacía contrataciones por teléfono. Ahí sí que no podía fiscalizar nadie, pero ni la oposición ni el socio de gobierno. Ahí podrán fiscalizar, a lo mejor los fiscales, pero yo no podía. Muchas gracias. Tiene un segundo turno de palabra el grupo. Sí, perdón. Así para colocar unos conceptos.
Bueno, antes, si no le importa al señor portavoz, si no le importa al señor portavoz de la oposición, para que intervenga toda la la clase. siguiente. Quiero decir que ya ocurrió antes la cuestión del pleno cuando se trae a colación la discrepancia de los informes de intervención con los informes técnicos o los informes jurídicos. En este expediente, como otros anteriores, todos sabemos, por ejemplo, el pleno, estamos en un régimen de fiscalización limitada previa y realmente no entramos a ver el contenido total del expediente, sino aquellos aspectos que el pleno determinó que se comprobasen, y uno de ellos es el sentido del informe jurídico que se emite por el acto. En este expediente, al contrario de lo que ha manifestado el señor concejal, el informe jurídico de la propia expediente es favorable. Eso implica que nosotros tengamos intervención que reparar el expediente, porque tiene desde el propio área informado desfavorable. Simplemente para aclarar una cuestión que creo que es relevante para la leer el expediente y saber que todo es el sentido del informe que tiene. Sin más. Muchas gracias, señor interventor. Ahora sí tiene un segundo turno de palabra. ¿No quiere hacer uso? Perfecto, pues si tiene el turno. No, yo en ningún momento, yo en todo momento acepto los requerimientos y todo lo que los informes jurídicos y técnicos puedan poner en un proceso que ha sido exquisito en el sentido de que se han invitado a tres empresas, se ha hecho todo lo que se ha tenido que hacer y ha sido además transparente y además está escrito en un documento que me parece bien, claro, yo acepto, como no puede ser de otra manera, todos los requerimientos y todos los reparos que pongan los técnicos, jurídicos, interventores de cualquier área o de cualquier... Lo que sí tengo claro, que estos reparos no se pueden poner en un no informe, en un no contrato, en un contrato a dedo, no se pueden poner reparos, sino después, cuando ya llega la factura. Pero ese procedimiento sí que es oscuro y sí que es irregular. No sé cómo se puede fiscalizar eso durante, solo se podrá fiscalizar después. Y a lo mejor no por mí, sino por un fiscal. Muchas gracias. Quedando claros pues, los términos del debate y los posicionamientos, sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muchas gracias. Queda aprobado por el voto favorable del Grupo de Gobierno. Pasamos al punto número 15, expediente FAC 2024-1577, reconocimiento extrajudicial de crédito número 52/2025. Señor secretario. La propuesta de acuerdo sería primero aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito número 52/2025 por importe de 3.785,50 euros, conforme al detalle que se desarrolla a continuación. Segundo, dar cuenta de la intervención municipal en los objetos oportunos. Y tercero, notificar el presente acuerdo al interesado. Muchas gracias. Tiene en turno de palabra el portavoz de la oposición. Vuelvo a insistir en las formas distintas de hacer las cosas. Hombre, que he informado de la comisión informativa que compartimos con el concejal, en este caso el propio alcalde, que tiene las competencias delegadas. Son las prácticas de tiro, una necesidad imperiosa para nuestra policía local y a pesar de encontrarse y ser un reto, que tiene un informe desfavorable por el procedimiento, nosotros en este caso vamos a votar a favor. Muy bien, muchas gracias al Grupo Municipal Socialista por ese voto favorable. Sometemos pues sin mayor dilación a votación. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Queda aprobada por la unanimidad de la Corporación Municipal. Pasamos al punto número 16, expediente FAC 2024-1555, reconocimiento extrajudicial de crédito número 53/2025. Señor secretario. La propuesta de acuerdo sería primero aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito número 53/2025 por importe de 4.973,36 euros, conforme al detalle que se desarrolla a continuación. Segundo, dar cuenta de la intervención municipal en los objetos oportunos. Y tercero, notificar el presente acuerdo al interesado. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el señor portavoz. ¿No quiere intervenir? Perfecto, muchas gracias. Pues sometemos pues a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muchas gracias. Queda aprobado por el voto favorable de los miembros del Grupo del Gobierno. Pasamos pues al punto número 17 del orden del día, expediente 5.385/2025, reconocimiento extrajudicial de crédito número 54/2025. Señor secretario. La propuesta de acuerdo sería primero aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito número 54/2025 por importe de 1.550,1 euros, conforme al detalle que se desarrolla a continuación. Segundo, dar cuenta de la intervención municipal en los objetos oportunos. Tercero, notificar el presente acuerdo al interesado. Muchas gracias. Por parte de la oposición, ¿algún turno de palabra? Sí, estaba comprobando un poco por la prisa del dictamen de la propia comisión informativa. Esta mañana tuve también la oportunidad de hablar con el concejal responsable.
estábamos preocupados por la disparidad, en este caso, que hay con las facturaciones que tienen que ver con el campo de fútbol del Vera, el Salvador Ledesma, que ha sido también objeto de preocupación, incluso de fiscalización por parte de los grupos que ahora están en el gobierno, que estaban en la oposición, y que estamos viendo cómo, sin ni siquiera tener un atisbo de luz, se siguen convirtiendo en red, porque están fuera del contrato, porque es imposible por la situación que vive el campo. Por lo tanto, nosotros teniendo la información y el compromiso que hoy ha adquirido el concejal también con la tramitación y con la oportunidad de intentar ver, porque vamos a ver, creo que 3, ¿no? Al respecto, incluso de los asuntos que vienen por urgencia, viene también una factura de 79 euros que tiene que ver con la calle La Hoya, no con el campo, pero que tiene que ver con esos 3 contadores que se quedaron fuera del contrato que sacan. Por lo tanto, del acuerdo marco que tenemos recientemente, ustedes continúan. Por lo tanto, vamos a tenernos en este asunto intentando, de nuevo, hemos conocido también hoy, aunque no tenga que ver con el asunto concreto del REC, que probablemente haya una obra en el campo por parte del Gobierno de Canarias y, por lo tanto, si eso se diera y se licitara una obra en el campo del Vera, tendríamos por fin la oportunidad de que administrativa o jurídicamente alguien ha parado un contrato en una instalación que sigue siendo del Gobierno de Canarias y que no está en ningún limbo jurídico de si es del ayuntamiento, si es de la sesión, si fue. Por lo tanto, en este procedimiento nosotros vamos a tenernos en todas estas facturas con la oportunidad que nos ha dado el concejal de mantener esa información y de intentar tenerlo, porque si ahora descubrimos que el campo es del gobierno, entonces hay que pedir al Gobierno de Canarias que también pague la luz del campo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene un turno de palabra el señor concejal de Sección General. Buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, agradecer al portavoz de la oposición por esa abstención. Como muy bien dice, pues esta mañana entre el pasillo hablamos sobre el tema y voy a reiterar mi agradecimiento por la abstención. Bien, muchas gracias. Pues someteremos este punto del orden del día a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muchas gracias a todos. Queda aprobado por los votos favorables del grupo del gobierno y la abstención de la oposición. Pasamos al punto número 18, expediente 6.336/2025, reconocimiento extrajudicial de crédito, número 55/2025. Señor secretario. La propuesta de acuerdo sería aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito número 55/2025 por importe de 342,01 euros, conforme al detalle que se desarrolla a continuación. Segundo, dar cuenta de la intervención municipal a los efectos oportunos. Y tercero, notificar el presente acuerdo al interesado. Muchas gracias.